Bien, Iglesia, vamos a hacer nuestra reunión para volver a la predicación del domingo, en específico las aplicaciones que es nuestro principal objetivo los días miércoles. El día domingo tuvimos la bendición de volver de nuevo a Efesios, ya entramos en el capítulo 5 y solo cubrimos dos versículos, como los que estuvieron presentes recordarán o los que vieron a través de internet, el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 5. Lo voy a leer para que después estemos viendo algunas aplicaciones o algunas cosas que siempre resulta interesante volver a repetir. Dicen los versículos, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. La primera parte de la aplicación, el primer punto, fue imitemos a Dios. Y bueno, yo les explicaba un poco, o más bien les recordaba, ¿cierto?, que nosotros podemos imitar a Dios en virtud de la obra que Él ha hecho de manera previa a nosotros. Podríamos simplificarlo al decir que esta obra es el nuevo nacimiento. Ningún ser humano puede recibir esta invitación, esta exhortación o mandamiento de Pablo de ser imitadores de Dios si no ha nacido de nuevo. Tiene que haber nacido de nuevo y recién ahí va a poder entender la naturaleza de este mandamiento y va a poder vivirla, ¿sí? O transitar por lo que dice ese mandamiento. Eh, yo pensaba hoy, y bueno, definitivamente este es el desafío más grande que cualquiera de nosotros, como hijos de Dios, puede tener. Y nosotros tenemos que resolver, ¿no? Perseguir este objetivo. Porque en la medida, hermanos, que nosotros perseguimos imitar a Dios, todas las demás cosas van a tener su orden. Y me refiero a nuestra vida matrimonial, nuestra vida como padres, como hijos, como trabajadores, nuestra vida de iglesia, en cualquier aspecto que nosotros pudiésemos nombrar, si nosotros buscamos de manera intencional y dada la naturaleza espiritual que tenemos, ser imitadores de Dios, todos esos problemas que son propios de la vida, ¿no? Vamos a estar enfrentándolos de la mejor manera posible. Entonces, este es un desafío que alcanza todas las áreas de nuestra vida, el hecho de que nosotros imitemos. Y al contrario también, si nosotros como creyentes no tenemos mucha importancia esto de imitar a Dios, créame que lo más probable es que hagamos aguas, entiende el término, ¿no? Que hagamos aguas, que a nuestra barca, a la barca de nuestra vida, le empieza a entrar agua en muchos aspectos, porque no estamos ocupados en lo más importante que nosotros debiésemos hacer. Y recuerde que el verso 1 también dice, somos hijos amados, ¿sí? Y como hijos amados, una consecuencia natural de ser hijos amados de Dios es que debemos parecernos a Él. Nuestra disposición por naturaleza, ¿no? La naturaleza es el del viejo hombre, debe quedar atrás. De hecho, la naturaleza del viejo hombre es contraria a esto de imitar a Dios. Más bien vivía para sí, ¿no? El viejo hombre que todos éramos en algún tiempo, vivía más bien para sí, para sus propios propósitos, deleites, pero lejos estaba, ¿no?, de nuestra intención imitar a Dios. Eso debe ir quedando atrás, ¿no? Esa manera pasada de vivir, esos propósitos que teníamos como hombres, deben quedar atrás para manifestar esta nueva naturaleza según Dios y un propósito que vislumbra así de manera objetiva para cualquier creyente, ¿no? Eh, a veces hay un propósito particular dentro de esto, para ti o para mí que puede ser distinto, pero el hecho de imitar a Dios nos alcanza a todos, a todos, independiente de que tú lleves un año en el Evangelio, lleves 10, lleves 15 o 30 o 50, eh, siempre vamos a tener este propósito de imitar a Dios como un objetivo para alcanzar. Y bueno, la pregunta que yo les hacía el día domingo, ¿cuáles son los anhelos que nosotros tenemos? ¿Cuáles son los anhelos que tienen las personas? Pero ahora haciéndolo más personal y más práctico hacia nosotros, ¿cuál es el anhelo de tu corazón hoy día?
Y si te lo respondes con honestidad, a la luz de esta enseñanza, vas a poder ver cuán distraído no estás del propósito de Dios. Porque aquí hay uno muy claro, del cual nadie puede decir, no, en realidad esto para mí es una alternativa. O sea, si tú eres creyente, si yo soy creyente, si somos cristianos de verdad, imitar a Dios no es algo que yo pudiese decidir o no hacer. Tengo que hacer, tengo que hacerlo. Y como les decía al comienzo, el hecho de estar imitando a Dios va a afectar todo lo que nosotros entendemos. Y bueno, ahí quizás podríamos hacer también una nota práctica respecto de lo que significa progreso, ¿sí? El mundo tiene una idea de progreso que en muchos puntos va a diferir de lo que debe ser el progreso para el cristiano. Y ahí entra esto de, para nosotros, el anhelar, el imitar a Dios, como algo práctico, como algo diario. Porque imitar a Dios, hermanos, va a abarcar todo. No, no va a haber áreas de administración personal. El que está imitando a Dios va a querer someter toda su vida a Dios, ¿sí? No, no hay áreas en las cuales me administro yo. No, todas las áreas de la vida están sometidas a Dios. Y, y este es el gran desafío que nosotros tenemos por delante a perseguir. Y, y bueno, como es un objetivo tan grande que no vamos a alcanzar de manera absoluta, pasa lo mismo con el que vamos a ver después. Independiente de el que esté acá entre nosotros y el que sea el más maduro de nosotros, el que podríamos decir, si pudiese medirse, no está más cerca de imitar a Dios que el resto, aún no lo está a plenitud. Y de hecho, mientras estemos en el escenario de esta tierra, no lo va a estar a plenitud. Y bueno, y eso se va a hacer notar, ¿no? Se va a hacer notar en nuestro carácter, en nuestras respuestas, en nuestra paciencia, en nuestro trato con, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, en nuestro trabajo. Ahí se va a demostrar, hermano, cuánto estoy yo imitando o no a Dios. Y entendamos este imitar no como una especie de careta que nos ponemos, ¿no? No, sino como algo que debe ir progresando, que debe surgir desde el hombre interior, que cada uno de nosotros, o más bien que el Señor ha despertado en cada uno de nosotros. Entonces, ahí debemos ir creciendo gradualmente y bueno, tal vez, ¿no? Ahí lo veíamos el día domingo, ¿no? El primer propósito que muestra el texto respecto de perdonar. Tenemos que perdonar como Dios nos perdonó en Cristo y tenemos que imitar a Dios. Usted lo va a ver el día domingo, eh, marcando una diferencia, no una diferencia relativa, sino una diferencia marcada respecto de cómo vive el mundo y cómo vivimos nosotros. O sea, eso debe ser notorio. El mundo vive de una forma, el cristiano vive de otra forma que es diametralmente distinta. Y ahí habla, ¿no? De la santidad de Dios, asunto o atributo que debe también ser parte de nuestra vida diaria. Así que, bueno, yo les dejo hasta ahí. Van a compartir también mis hermanos Sergio y Patricio. Buenas noches, Iglesia. Sí, pensaba en lo que hablaba el pastor al principio, en lo que se enfatizó en la predicación al inicio, que nosotros solo podemos invitar a Dios si es que hemos nacido de nuevo. No hay otra forma. Si no ha habido un nuevo nacimiento, no, no se va a dar eso de que hay una intención de querer imitar al Señor, ¿cierto? Pero cuando ha sido así, hay una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza nos inclina a querer imitar a Dios, ¿cierto? A querer perdonar, a querer ser santos. Y lo práctico también a querer escuchar la palabra, a querer o a querer orar, a querer congregarnos. Entonces hay una intención en el corazón de todo hijo de Dios de querer imitarle, una intención que Dios mismo ha puesto ahí en el corazón, ¿cierto? Y bueno, y la realidad es que también son muchas las veces que nos quedamos solo en la intención nosotros, ¿cierto? Y cuando nos damos cuenta que quizás es difícil, ¿cierto? A veces nos damos por vencidos. Pero no debemos olvidar, como dice el texto aquí que estamos compartiendo, que somos hijos, ¿cierto? Y si somos hijos, podemos volver a intentar imitarle cada vez que nosotros fallemos. Entonces hay perdón en el Señor, hay una nueva oportunidad, siempre para
volver a intentar imitar al Señor, ¿cierto? A nuestro Dios. Y creo que en lo práctico hay muchas formas en las que uno puede imitar a Dios, ¿cierto? Reflejar a Dios. Pero yo me quedé pensando un poco, pensaba en estos días en la compasión. Nuestro Dios es un Dios compasivo, clemente, lento para la ira, dice la Escritura, grande en misericordia. Y si nosotros nos comportamos de esa forma también con los demás, ¿cierto? De forma compasiva, no sé, por ejemplo, con los incrédulos, ¿cierto? Si somos compasivos con ellos, misericordiosos, entonces ahí también estaremos imitando a Dios. Y también con nuestros hermanos, debemos ser compasivos, ¿cierto? En el dolor o en la caída de algún hermano, debemos identificarnos nosotros también con el mal, con lo mal que le pudiera estar pasando. Y creo que demostrar preocupación, orar, ¿cierto? Es una manifestación de la compasión, ¿cierto? Y creo que ahí nosotros también estaremos imitando a nuestro Dios cuando somos compasivos con los demás. Amén. Buenas noches, iglesia. Sí, bueno, complementando un poco a lo que ya se ha dicho. Y es que, para comenzar, ¿cierto? No, no es que dice pueden ser, sino que dice sean, que seamos imitadores de Dios. Y eso nos demanda a una cosa, a una responsabilidad en la que tenemos nosotros. No es algo opcional, sino que es algo muy claro el pasaje a la hora de aplicarlo a nuestra vida, en donde se nos demanda y cada uno de nosotros es responsable de imitar a Dios. Y bueno, si imitamos a Dios, obviamente eso va a desencadenar que vivamos una vida que refleje su amor y que ese amor que reflejamos, ¿cierto? Se manifiesta hacia nuestro prójimo. Eh, Como también se nos decía en la prédica, ¿cierto? Los hijos no pretenden convertirse en ser sus padres, sino que son imitadores de sus padres. Ahí el pastor da algunos ejemplos. Pero aún así, de esta forma nosotros debemos hacerlo, debemos imitar a Dios, debemos manifestar también eso mismo nosotros con nuestro prójimo, no solamente con quienes son buenos con nosotros, sino que todo lo contrario, tenemos que hacer un esfuerzo aún mayor cuando es difícil manifestar ese amor, cuando probablemente pueda haber daño, puede haber dolor. Aún así nosotros debemos manifestar el amor si queremos continuar de esta forma. Y eso más que nada en este punto, recordar que es una responsabilidad más que algo opcional. Amén, amén. Y bueno, el segundo punto, eh, amén como a Cristo, o amén como a Cristo, amén como a Cristo. En el versículo 2 dicen, anden en amor, anden en amor". Eso es algo, es una forma de vida, ¿no? No es algo como que andamos en amor cuando vamos a la iglesia o cuando me están viendo. No, es una forma de vida. Así, y aquí está el ejemplo, ¿no? Yo creo que aquí otra vez nosotros quedamos con un desafío tremendo, ¿no? Primero tenemos que imitar a Dios. Eh, Recuerden el contexto de los efesios, ¿no? Ellos vivían en un contexto pagano, de muchos excesos, muy similar a lo que nosotros experimentamos hoy día respecto de la sociedad, donde no habían experiencias, digamos, de amor fraternal que fuesen muy patentes en la sociedad. Y eso también debemos considerarlo. Mucho de lo que hoy día nosotros reconocemos como solidaridad, como el cuidado de los enfermos, son herencia cristiana. Los primeros que desarrollaron esas actividades fueron personas cristianas, creyentes. En los tiempos apostólicos, por ejemplo, existía la patria potestad, y eso hacía que el padre, si determinaba que no quería al hijo, podía eliminarlo. ¿Sí? En cambio, el cristianismo trajo el valor sobre la persona porque la persona está hecha a imagen de Dios. Entonces, muchos se preguntaban en ese contexto por qué los cristianos cuidaban a sus enfermos y no los dejaban simplemente morir, porque eso era lo que tenía que pasar, o por qué cuidaban a los niños de esa forma como lo hacían. Entonces, hay muchas de las cosas que hoy día, incluso gente que no cree en Dios defiende y quieren hacer un montón de fundaciones y cosas así, son herencias del cristianismo inicial. Entonces, volviendo a nuestro texto, ¿no? Dice, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. El ejemplo está dado, ¿no? El ejemplo que nos pone el apóstol Pablo y que les puso a los efesios en su contexto es nada más y nada menos que el
ejemplo del Señor Jesucristo y la obra de redención que fue sin ninguna contemplación, ¿no? Él siendo justo, siendo santo, se dio a sí mismo por nosotros. Entonces el desafío es que nuestro amor sea una imitación, ocupando la misma palabra del versículo 1, de lo mismo que el Señor hizo. Y eso, hermano, si somos lo suficientemente honestos y sinceros, otra vez nos vamos a dar cuenta de que quedamos cortos. Quedamos cortos porque aún luchamos con nuestros propios egoísmos, luchamos con nuestra propia autopreservación, con todo lo que tiene relación con mi cuidado, con los de mis cercanos. Pero aquí el texto nos invita, o no solo nos invita, sino que nos plantea el desafío de andar en amor y de estar mirando el sacrificio del Señor Jesucristo o la obra del Señor Jesucristo. Aquí aclarar, ¿no? Que no es este andar en amor o tener alguna expresión de amor, no va a permitir que nosotros nos ganemos la salvación o que lleguemos a lo que dice el texto al final, ¿no? Ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. No, eso lo hizo el Señor Jesucristo de una vez y para siempre, pero de manera análoga, ¿no? Nuestras manifestaciones de amor también deben, o son recibidas por Dios también, podríamos decir, como algo que a Él le agrada. Dios se agrada que sus hijos imitemos la obra de su Hijo, en la medida que nosotros lo podemos hacer y debemos hacerlo. La entrega en amor que Cristo mostró debe ser nuestra meta, ¿sí? La entrega del amor que el Señor Jesucristo mostró, esa es nuestra meta, ¿sí? Entonces, ¿qué pensamos nosotros frente a esa meta? De manera natural, no la vamos a alcanzar. No vamos a alcanzar a manifestar ese amor. Em, y, y bueno, dado que no lo vamos a alcanzar, muchos dicen entonces no lo intentemos, pero por el contrario, ¿no? Más bien, aunque sabemos que va a ser imposible que lo alcancemos de este lado de la gloria, debiésemos procurarlo mucho más, ¿sí? Eh, y un buen estímulo para nosotros cuando nos cansamos, porque nos cansamos. No sé si me pasa a mí, solamente no creo, pero nos cansamos, hermano. Nos cansamos a veces de amar a las personas, de tratar de hacerles bien y no, a veces no recibir respuesta, ¿sí? No recibir respuesta, ni siquiera gratitud hacia Dios, sino que a veces simplemente vemos la espalda de las personas, por así decirlo, y se dan media vuelta y se van. Y bueno, y eso a nosotros de manera natural nos pudiese agotar, nos pudiese drenar. Es probablemente también lo que les pasaba a los efesios de aquel tiempo. Y es por eso también que el ejemplo que Pablo da no es cualquier ejemplo. Él no está hablando de algún ejemplo de un mártir de la época o de alguien que pudo haber dado su vida predicando el cristiano. No, él pone el ejemplo del Señor Jesucristo. Esa meta que para nosotros es inalcanzable, pero que sin embargo, a pesar de ser inalcanzable, la debemos perseguir. Y entonces cuando viene esa frustración, ese desánimo, ¿no? Producto de no ver la gratitud, no tanto hacia uno, sino gratitud hacia el Señor. ¿Qué nosotros debiésemos hacer? Debiese invadirnos la imagen de la cruz. ¿Sí? Yo creo que eso podría ser un buen antídoto a la ingratitud, porque créame que vamos a lidiar con la ingratitud siempre, siempre. Nosotros somos ingratos, usted también puede ser una persona ingrata y, y la ingratitud tal vez tiene ese poder, entre comillas, ¿no? De, de robarnos, de robarnos o de debilitar nuestra capacidad de amor. Entonces, frente a eso, ¿qué nosotros podemos hacer de manera clara según el texto? Tenemos que mirar la obra de Cristo. Y al mirar la obra de Cristo nos miramos también a nosotros. Se nos damos cuenta que nosotros somos pecadores, que nosotros no le damos lo mejor al Señor, que no vivimos a la altura del llamado que Él nos ha hecho. Y eso nos invita de nuevo a ponernos de rodillas y decir, bueno, Señor, de verdad estoy lejos de lo que tú has hecho por mí. Por lo tanto, seguiré intentando amar como Cristo amó. Entonces ahí está esa tensión, ¿no? Entre lo que el Señor nos pide
cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, o a lo mejor el daño que pudimos haber sentido, ¿no? En la experiencia de la carrera cristiana. No son pocos los testimonios que he escuchado de personas que no quieren involucrarse nuevamente en la iglesia de manera activa porque en algún tiempo resultaron heridos. Bueno, para todos ustedes, hermanos, eh, la recomendación bíblica es mire la obra de Cristo. Mire la obra de Cristo. No, no hay nada más poderoso para estimular nuestro amor que la obra de Cristo a nuestro favor. Esa es un poco la concentración del texto, ¿no? De manera así, es como el corazón del versículo 2 que nosotros miremos la obra de Cristo a nuestro favor, la contemplemos, pensemos en ella, y eso de manera natural, dado que hemos nacido de nuevo, debiese llevarnos a amar y a querer manifestar el amor en todas sus presentaciones, ¿sí? Recuerde que primero nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, y lo segundo, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, cuanto más en la vida de iglesia, cuanto más en nuestras familias, cuanto más incluso a esas personas que no nos caen bien o a esos que muchas veces nos hacen mal, y naturalmente eso es imposible. Pero nosotros estamos basados, podríamos hablar de dos cosas o dos dimensiones. Primero, la obra sobrenatural de Dios en nosotros, el nuevo nacimiento. Eso nos debe hacer actuar de manera distinta a un no creyente. Y segundo, la obra de Cristo mismo, como un estímulo permanente a amar a pesar de a pesar de muchas veces no ser correspondido. Espero que ese pensamiento no pueda también ayudarnos. Hay varios versículos que leímos el domingo, no los voy a repetir. Si alguien quiere volver a ver la predicación, le invito a hacerla. Tal vez como conclusión, sí, repetirles, Pablo establece estos dos primeros versículos, un fundamento sólido, nos llama a ser imitadores de Dios y nos dice que tenemos que andar en amor, pero no cualquier tipo de amor, no un amor romántico, es un amor práctico. ¿Qué tan práctico fue el amor del Señor Jesucristo? Murió por ti en la cruz del Calvario. Y yo tengo que entonces también responder con ese tipo de amor práctico. No es un amor filosófico, no es un amor de pizarra, es un amor que obra, es un amor que actúa, es un amor que entrega, que se da de manera incondicional. Así que ahí están esas dos grandes metas que serán el fundamento sólido y, y visible, ¿no? Y espiritual, que van a hacer que nosotros de verdad seamos personas distintas, como vamos a empezar a hacer vamos a empezar a ver el verso 3 y distinta en el sentido de manifestación de vida. La manifestación de vida, dado que somos imitadores de Dios, dado que debemos amar como Cristo amó, va a ser ah, opuesto a cómo se mueve el mundo. Así que, bien, dejo a mis hermanos para que compartan también. Amén. Sí, andar en amor como Cristo nos amó, sabemos que no es cosa de sentimiento, ¿cierto? No es cosa de sentimiento, sino que tiene que ver con acción, con accionar. Y de esa acción que tiene que ver, yo pensaba, con negación. Entonces, si miramos a Cristo, vamos a ver negación absoluta, ¿cierto? Me quedé pensando en donde dice el texto que Cristo se dio, ¿cierto? Se dio a sí mismo por nosotros, ¿cierto? Y el darse, dejar al lado el egoísmo, ¿cierto? Creo que de esa misma forma nosotros debiéramos actuar con nuestro prójimo, con nuestro hermano en la fe. El Señor nos llamó a transitar por un camino angosto, ¿cierto? Esa vez se nos olvida a nosotros y que tiene que ver con negación también. Ahora, estos mandamientos de imitar a Dios, ¿cierto? De amar como el Señor nos amó, siempre están compitiendo con nuestro egoísmo. Siempre estamos ahí, como batallando, ¿cierto? Están compitiendo con nuestros planes, con nuestras metas, con nuestros recursos, con nuestro descanso, ¿cierto? Porque darse por el otro, ¿cierto? Negarse por amor al prójimo es precisamente eso, dejar un poco al lado todo eso, ¿cierto? Nuestras metas, nuestro descanso, nuestros recursos. Nosotros tenemos siempre la tendencia a ocuparnos más de nuestras necesidades que la de los demás, ¿cierto? Y debiéramos constantemente estar pidiéndole al Señor, ¿cierto? A Dios que nos ayude a andar en amor, así como también Cristo nos amó. Y que nos ayude, ¿cierto? También a darnos, así como el Señor se dio a sí mismo por nosotros, a nosotros también darnos,
por el Señor primeramente, pero también por nuestro prójimo, ¿cierto? Y bueno, como decía el pastor hace poco, cuando uno se cansa, seguir adelante, hermano, no cansarse, ¿cierto? No cansarse de seguir intentando vivir de la manera que el Señor nos manda en su palabra. No lo vamos a lograr quizá en un corto tiempo, pero en los años deberemos poder avanzar, ¿cierto? Si el Señor está haciendo una obra en nosotros, nosotros vamos a ir avanzando, ¿cierto? Porque hay algo que es una verdad y es que si Dios comenzó una obra en cada uno de nosotros, Él la va a completar, ¿cierto? Él la va a completar, Él no va a dejar algo a media. Pero sí debemos disponernos a poner todo lo de nuestra parte, disponer el corazón para que Dios también haga su obra en nosotros, ¿cierto? Y avanzar en esto de poder imitar a Dios, ¿cierto? Y a andar en el amor, así como Cristo nos amó también. Eso. Amén. Ya nuestro segundo punto, amar como Cristo nos amó, significa amar de una manera sacrificial. Recién nuestro hermano Sergio decía, no es de una forma emocional, por así decirlo, sino que es con un amor con actos. También lo hizo de una forma desinteresada y de una forma incondicional. No cumplíamos ningún requisito para que Él nos amara tanto, ¿cierto? Y Cristo nos amó tanto que entregó su vida por nosotros y esto es algo que es muy importante que siempre lo estemos recordando el Evangelio. Él pagó el precio por nuestros pecados, Él vivió una vida, ¿cierto? Que ninguno de nosotros hubiera podido haber vivido, una vida perfecta y así Él nos hizo reconciliarnos con Dios. Él no puso su propio interés, ni tampoco su propio bienestar, sino que Él estuvo dispuesto a sacrificarse por nosotros, por nuestro propio bienestar. Y nosotros como seguidores de Cristo, como aquellos que hemos nacido de nuevo, Pablo nos llama a imitar su amor y amar a los demás también de una forma desinteresada. Y bueno, uno dice, bueno, una forma desinteresada, si alguno de nosotros hoy en día tiene una vida tranquila, donde no hay problemas, obviamente este tema se va a dar muy fácil. Amar, bueno, para mí es fácil amar porque todo está bien en mi vida, pero cuando hay dolor, cuando hay daño, cuando hay mucho orgullo por delante, cuando, no sé, alguien está hablando mal de ti, ahí ya se pone difícil la tarea, se pone difícil eh, imitar a Dios y manifestar su amor. Y bueno, debemos recordar cuál es la marca distintiva de un discípulo de Cristo, ¿cierto? Y esto lo vemos en Juan 13:35, dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Entonces esta es la forma en donde nos van a conocer que somos verdaderamente sus discípulos. Esa va a ser una marca distintiva en manifestar también el amor. Entonces ya terminando, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a continuar, que nos ayude a manifestar su amor, que nos guíe y también que nos fortalezca para poder seguir en los caminos del Señor y demostrar también el gran amor que Él ha tenido con nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos, por esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias esta noche por darnos la oportunidad de volver a esta enseñanza. La verdad es que los puntos son sumamente claros. Punto uno, imitar a Dios. Sabemos que eso es amplio y podríamos escuchar muchas enseñanzas que alcanzan ese solo concepto, Señor. Pero en lo esencial lo entendemos, Señor. Imitar tu carácter, Señor. Y vivir una vida santa, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, porque reconocemos que somos pequeños, Señor, delante de ti, somos frágiles. Muchas veces nos dejamos llevar, Señor, por las pasiones de este mundo. Te pedimos que limpies nuestro corazón y que nos ayudes en la carrera de la santificación para poder reflejar mejor, Señor, de manera más clara y también ir creciendo y madurando, Señor, día tras día, que no solo estemos acumulando años en el cristianismo, sino que en la medida que pasan los años podamos de verdad madurar, Señor, crecer, parecernos más a ti, Señor, parecernos más a tu Hijo.
también, Señor, en el aspecto del amor, el segundo encargo del apóstol, Señor, amar como Cristo nos amó. Sabemos que nuestra entrega es condicional. Nosotros en general amamos a aquel que nos lo puede devolver o aquel que nos cae mejor, aquel que tal vez es nuestro pariente, Señor. En fin, nosotros solemos poner condiciones, sean estas escritas o no, para quien recibe nuestro afecto, nuestro amor. Pero en la cruz del Calvario, Señor, tú te diste por, Jesucristo se dio por pecadores, Señor. Se dio por pecadores que no tenían nada que darle a cambio. Y es eso un poco lo que nosotros somos llamados a vivir, a poner por práctica. Un amor, Señor, que no está contemplando si el otro puede o no retribuirme, eh, sino que está contemplando la obra de Cristo. Ayúdanos a amarnos de esa manera, ayúdanos a perseguir ese objetivo en nuestra vida congregacional, en nuestra vida familiar, Señor, y hasta, Señor, en nuestra vida en el mundo, Señor, donde trabajamos. Ayúdanos a amar a las personas, Señor, y hacer un reflejo claro de que el amor en el cual nosotros nos desenvolvemos es distinto, porque el modelo que tenemos es el modelo superior de amor que existe. Eh, el santo Hijo de Dios dándose por el pecador. Te damos gracias por esta enseñanza y por este tiempo compartido con la iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.